Está con nosotros Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de la bancada, Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN, y Raúl Lozano, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Gracias por estar con nosotros, caballeros. Muy buenas noches, qué gusto en saludarte, Pedro, y a ustedes, compañeros. Buenas noches, Pedro, buenas noches a los compañeros de esta mesa. Muy buenas noches, Pedro, saludos a tu autor y saludos a mis. A ver, ya se acabó la primera semana de estas campañas para la elección judicial. Arrancamos la segunda semana. ¿Cuál es el balance hasta ahora, Damián? Mira, yo debo iniciar diciendo pues que coincido en el objetivo, ¿no? En el objetivo de mejorar la justicia, pero también abiertamente reconociendo que en lo personal me parece que lo que le tenemos que mejorar a la justicia es otras cosas. O sea, y yo creo que este proceso no va a dar por resultado ello, lo he dicho mucho, lo digo siempre cuando inicio hablando de este tema, porque sí creo que la medicina es equivocada para la enfermedad, ¿no? Si se quiso arreglar los males del Poder Judicial, me parece que el camino era otro, garantizar los perfiles más capaces, juicios más rápidos, justicia digital, justicia cívica, autonomía de la Defensoría Pública de oficio, independencia para que tener ahí personas muy calificadas y gratuito para que atendiera a la población, en fin, muchas cosas. Pero bueno, este es el camino que la mayoría decidió. Ya estando en él, yo quisiera que mejorara este proceso. ¿En qué sí, sentido? habiendo sido un crítico del modelo, pero yo sí creo que cuando ya está algo caminando, pues debes de buscar que suceda lo mejor posible. ¿Que mejoren en qué aspectos? No veo yo una competencia real o un esfuerzo de los distintos candidatos, no puedo generalizar, pero de la mayoría, por mostrar verdaderamente por qué serían él o ellas las mejores personas para ser juzgadores. Los veo más en una dinámica que creo que desconocen y que por eso están cayendo en ello, pues más electoral común, ¿no? De ofertas, ocurrencias, más popular. En fin, tratando de hacerse chistosos algunas cosas indebidas, de usando físico y demás, y eso a mí yo lo rechazo para jueces. Ojalá en esta nueva etapa podamos, dentro de esta circunstancia que a mí en lo personal, digamos, no me gusta del modelo, pero que puedan surgir algunos perfiles, ojalá, adecuados. Y también ojalá podamos seguir promoviendo o escuchando a aquellas organizaciones que están haciendo una labor importante, detectando pues perfiles peligrosos. Hay casos ligados al crimen organizado, hay casos que han sido sus defensores, hay casos señalados por algunos abusos que creo que bajo ningún motivo deberían de llegar a ser jueces o juezas. Entonces, a ver, en una situación que para mí no es positiva, ojalá y se pueda corregir y que se elija lo mejor posible. Arturo. Una fiesta de la democracia, esa a la que tanto miedo le tiene Acción Nacional, una fiesta de las y de los mexicanos. Hoy vemos en una semana cómo han participado un número muy importante de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros, ¿no? Gente cercana al pueblo, gente que ha dicho lo que va a hacer cuando lleguen, por ejemplo, a ser ministros. Algunos proponen uso de inteligencia artificial, otros proponen sacar las sesiones de la propia Corte a que sean públicas. Es decir, ha habido una dinámica muy interesante. Incluso en la parte negativa, en estas acusaciones que ha habido de, oye, hay quizás personas no deseadas, el propio proceso que pusimos a consideración ha permitido que se vea eso, porque antes no nos enterábamos. En la época en la que gobernaba Acción Nacional y su aliado el PRI, el PRIAN, ¿no? Ellos estaban acostumbrados al esquema de cuates y cuotas, es decir, eran cuates los magistrados, eran cuates los jueces. Por eso yo insisto hoy, ¿quién estaría en desacuerdo con lo que hemos logrado hasta este momento? Fíjate, vamos a acabar con el conflicto de interés. Se fue el famoso Consejo de la Judicatura, llega un Tribunal de Justicia Disciplinaria que va a evitar a toda costa el conflicto de interés. ¿Quién podría estar en desacuerdo con que llegue la austeridad republicana finalmente al Poder Judicial? ¿Qué quiere decir esto? Que nadie gane más que el presidente de México. ¿Quién podría estar en desacuerdo con que los acuerdos económicos, los acuerdos con el crimen que se tenían en el pasado, hoy se acaben
porque son visibles las y los candidatos. Hoy los conocemos, hoy hemos visto un esfuerzo significativo de cada una y cada uno de ellos por mostrar quiénes son ellos. Okay. Habrá buenos candidatos, habrá malos candidatos. Al final de cuentas, ¿quién va a decidir? El gran elector, el pueblo de México, ese al que tanto miedo le ha tenido siempre Acción Nacional. Retomo lo que dijiste de cuates y cuotas. ¿No se replicará lo de cuates, habiendo visto en esta primera semana de campañas a varias candidaturas levantando la bandera de la izquierda, incluso en el propio Congreso de la Ciudad de México, uno de los diputados de Morena nombrando con nombre y apellido: estos son nuestros candidatos de la Cuarta Transformación? Van a llegar y son afines al movimiento. ¿No los convierte en automático en sus cuates dentro de la Suprema Corte? No, en lo absoluto. A ver, primero, es incorrecto. No podemos promocionar ninguno de los poderes, perfiles políticos específicos. Es deseable que logremos promocionar el proceso per se, y es algo que está por decidir el Tribunal Electoral. Segundo tema importante. Me parece que visibilizar a estas personas y que conozcamos cómo piensan me parece fundamental. Te voy a dar un ejemplo, Pedro, muy sencillo. Pregúntale a una mujer joven si prefiere que la juzgue un hombre de 90 años conservador, o si prefiere que la juzgue una mujer joven que está identificada con la igualdad sustantiva, con la paridad de género, ¿no? Me parece que sus criterios de hacer justicia serán muy distintos en ambos casos. Por eso es muy importante saber cómo piensan, y me parece que son elementos muy importantes de aplicación de justicia. Si son afines a la 4, ¿te piensan mejor que si son conservadoras? No, me parece que es un elemento, un mejor criterio al momento de hacer su trabajo. Es un elemento de juicio para las y para los mexicanos. Okay. Y hoy está muy claro que la mayoría de los mexicanos, sin duda, tienen una forma de pensar muy clara, porque están hartos de lo que pasó y sucedió en el pasado. Raúl. Mira, Pedro, la verdad es que esta primera semana, hoy estamos empezando la segunda, lamentablemente vemos que en un completo desorden, vemos a gente muy valiosa, porque también hay que decirlo, hay perfiles a ministros, a candidatos al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Hay gente muy valiosa que por este formato diseñado desde el propio gobierno, solamente hoy pueden hacer campañas a través de las redes sociales, muy limitados en sus declaraciones, en sus posturas, obviamente para no caer en un futuro conflicto de intereses, sin poderle inyectar recursos públicos a pauta. Es decir, el modelo está muy encasillado y vemos a perfiles muy valiosos tristemente haciendo a veces hasta un ridículo en la forma de cómo comunicar. Y lo tienen que hacer tristemente, por eso insisto en la palabra lamentable, para poder generar simpatías, porque de otra forma es complicadísimo poder generar adeptos en un país de más de ciento y tantos millones de personas, que puedas tener esa interacción con los habitantes. Y con más de 3,000 candidaturas aparte, y con más de 4,000 tiempo. candidaturas, pero haciendo campañas al mismo tiempo. Y además, pues obviamente vemos muy claras las campañas a los aspirantes son 64 aspirantes a ministros, 34 mujeres, 34 hombres, 2 vacantes al tribunal. Eso sí los podemos tener un poquito más claro, obviamente por la dimensión, pero imagínate todo el grueso que hay para magistrados de circuito, para jueces de distrito. Pues obviamente es triste ver que perfiles reconocidos, categoría con carrera en el Poder Judicial, tengan que estar sometidos a este proceso de comunicación política. ¿También? Fíjate, mi punto de vista es el siguiente, y sé que, digamos, puede ser más popular otro, pero yo creo en hacerlo correcto, no necesariamente donde te aplaudan más. Si está una criatura, un niño o una niña, decidiéndose quién va a tener la custodia de esa persona, lo que tú quieres es que esté un juez que valore el caso, no que vea qué papá es más famoso, más conocido y le dé la razón por quedar bien con el ciudadano. Lo que ese juez, esa jueza tiene que hacer es proteger a ese niño o esa niña. No es un tema de popularidad ser juez. Sí lo puede ser gobernador, ser presidente de la República, ser diputado, ser senador. De hecho, te votan por defender una plataforma. Aquí no puede un juez defender una plataforma. Estaría violando el principio básico para el cual existe, que es simplemente darle la razón a quien la tiene. Yo cuando veo estas candidaturas, particularmente de ministros y demás, son 64, ¿no?
pues han tomado reflector 1, 2, 3. Y lo que están haciendo esas personas, nombradas con el mismo abuso que el pasado, perdón, pero yo cuando escucho aquí el comentario de que es que antes lo hacían de cuates y cuotas, pues eso es lo que tendríamos que cambiar. Pero es que llegaron y hicieron lo mismo, pues. O no nombraron, ya lo dije yo aquí, a Yasmín Esquivel, la nombró Morena. A Loreto Ortiz, hoy con unos señalamientos gravísimos, la nombró Morena. A Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno, en funciones, la nombró. Entonces, digo, está muy bonito el rollo, pues, pero no es cierto que hayan cambiado el modelo. Es más, esta semana está programado votarse, y si no, regresando del periodo, los magistrados electorales en el Senado, y se van a poner a puros incondicionales. Eso no cambió, qué tristeza, yo quisiera que cambiara. Oye, que es que antes se nombró a alguien cercano, mal antes. No importa quién estuviera gobernando, mal antes. Me tocó decirlo cuando tenía yo el honor de ser senador, me tocó reclamarle a mi propia bancada, diciendo no le den los votos, porque está mal. Es un tema de cambiar el sistema. Si te vas a los estados, sí, por igual, del color que sea, todos tienen dominados a los poderes judiciales. Entonces, ¿por qué no verdaderamente meternos a cambiar el sistema de justicia en México? Yo lo que hoy veo en este proceso, pues es que la mayoría de la gente le va a ser muy difícil a los candidatos. Y puede decir, no, que sí los conozco. Muy bien, 64 candidatos para ministros y ministras, de verdad es sencillo hacer esa elección. 15 candidatos para la sala superior, 38 para el Tribunal de Disciplina, 46 para salas regionales, 1,640 para colegiados. Los jueces de distritos, más 19 estados que empataron las locales. Híjole, o sea, no me parece que sea eso democracia efectiva, en mi opinión. Ya les estudiaste a todos, Arturo. No a todos, a una parte importante. La próxima semana el propio instituto estará publicando en su página de internet los perfiles de cada uno y de cada uno de ellos, y será un ejercicio también para seguirlos conociendo. Pero sí me han llamado la atención varios de ellos que yo no conocía, y creo que es algo que he venido platicando con mucha gente en la calle que tampoco conocían a sus juzgadores, ¿no? Hoy me parece bien interesante lo que está sucediendo en nuestro país. Me parece que estamos haciendo algo que no tiene ningún precedente en ningún otro lugar del mundo, y eso me parece bien importante mencionarlo. Fíjate que es curioso, porque Damián dice, es que Morena nombró a ciertos ministros. Pues bueno, era el proceso que estaba establecido en la Constitución, de ternas propuestas por el presidente que pasaban por el Senado, en donde, por cierto, cuando les tocó a ellos nombrar, pues a los aliados del PRIAN, pues ahí estaba Ortiz Mena, ¿no? Que Ortiz Mena no tuvo otro mérito que haber estado en los gabinetes de 2 presidentes de México. ¿Y qué hizo Ortiz Mena cuando estuvo ahí? Bueno, pues condonó más de 3,000 millones de pesos a empresarios, gran labor, ¿no? Cercanísimo al poder económico. Eso quisieran que siguiera pasando. Y fíjate la diferencia, y fíjate la diferencia. Nosotros hoy, él los acaba de decir, los acaba de mencionar. Ve toda la cantidad de candidatos y candidatas que están ahí, que vamos a poder elegir. ¿Quiénes? Nosotras y nosotros. Pero cómo se retuercen, Pedro, cómo les duele, no les gusta, le tienen terror al pueblo de México. ¿Y sabes qué? Fíjate, para su desgracia, esto va a salir bien. Y el próximo 1 de junio tendremos un nuevo poder judicial por fin, visible, en donde podremos también en las próximas elecciones, ¿no? Con un paso previo, porque el Tribunal de Justicia Disciplinaria evaluará al año posterior la labor de cada uno de ellos. Pero también cuando venga el siguiente proceso de elección, podremos decir, oye, tú no hiciste bien tu chamba y te vas. Tú lo hiciste bien, te quedas. En el caso de los jueces, porque con magistrados y ministros no hay reelección. Pero también, ¿no le gusta eso? También habrá que haber una autoevaluación, ¿no? Del proceso como tal y de lo que se puede perfeccionar hacia el 27. Claro, por supuesto. Y además, nada más comentar. Cuando ellos fueron gobierno, no hicieron nada, No lo hicieron, estaban muy cómodos con el Poder Judicial. Raúl, la verdad es que hacemos los votos para, como bien dice Arturo, ojalá el resultado sea un proceso, sea favorable y sea un proceso democrático. Pero decirlo claro, pero el Movimiento Ciudadano nos preocupa mucho que, como bien lo dijiste, se vayan a utilizar las estructuras de gobiernos de los estados, de los propios partidos políticos, de los sindicatos, porque ya se ha empezado a ver, ahí fueron los primeros lugares que empezaron a visitar algunas
aspirantes a ministras, y que lo más triste de este caso, pero es que gente tan valiosa y tan capacitada, en lugar de llamarla con nombre y apellido, se empieza a escuchar, se empieza a permear en el Vox Populi, en el Círculo Rojo, que los identifiquemos en lugar de su nombre y apellido con un número. En la boleta morada vota por el número tal. Qué triste acabar así, pero ¿eso qué significa? Pues que va a haber una operación política detrás de esto. ¿Por qué no decir vamos a votar por la ministra tal o el ministro tal que tiene este currículum? Se empieza a escuchar mucho esta numerología que es el diseño, el mal diseño de 11 boletas en algunos casos que va a haber en Durango y Veracruz empatadas con una elección de ayuntamientos. Imagínense en Veracruz que va a haber elección de más de 212 municipios. Definitivamente va a ser un caos. Insisto, a lo mejor vamos a dar los votos, como dice mi buen Arturo, en la parte de arriba, en los ministros, en la parte del tribunal de disciplina, pero en la parte de abajo, donde son los más de 1000 y tantos aspirantes a juez de distrito, vemos muy complicado. Y además son las primeras instancias, ¿no? Con las que tienes contacto cuando desgraciadamente caes en un problema de este tipo. Entonces tendrían que ser las que más sepamos quiénes son y qué han hecho y su trayectoria. Claro, mira, yo de fondo he argumentado, más allá de los dimes y diretes, que no creo que sea el modelo correcto por este incentivo perverso, que es el que comento, que tiene que ver con un juez queriendo quedar bien con una población en lugar de ver el caso específico y darle la razón a quien la tiene, que es lo que es el trabajo del juez. Pero si ya lo iban a hacer, me parece que lo debieron de haber hecho bien. A mí me parece que los filtros previos deberían de haber garantizado que llegaran solo aquellas personas que todas eran correctas para estar ahí, y eso no pasó. O sea, los comités de evaluación, la verdad de las cosas es que quienes eligieron previamente a quienes va a poder votar la gente, pues fue Morena, hombre. O sea, son perfiles afines, ve los de los ministros. Me parece a mí indefendible, y esto lo dije estando en el cargo, ahorita que dicen, y que no lo hicieron, cuando menos un servidor sí lo propuso cambiar. Yo no defiendo el modelo anterior, pero creo que este lo empeora y no resuelve los problemas. Está la exconsejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece correcto que que quiera ser ministra. No. Como no me parece bien que esté el exprocurador fiscal de un gobierno anterior, tampoco, pues. Como tampoco la que nombraron titular del SAT, que era empleada del presidente. Como tampoco la cercanísima Esquivel, como tampoco, en fin, me puedo ir. Es que todos han cometido el mismo error. Tampoco la procuradora de Calderón. Tampoco. O sea, deben de ser perfiles destacados, con mucha credibilidad moral, en mi opinión. Y eso es lo que yo propuse. Y creo que a nivel local igual. Habla de que el Consejo de la Judicatura cambió. Primero, no es cierto. El tribunal va a tener ahora un órgano de administración que se va a nombrar casi idéntico que como se nombraba el Consejo de la Judicatura. Ese no lo quisieron mandar a votación. Un pedazo va a ser un tribunal de disciplina, también político, pues, también con perfiles muy cercanos a Morena. Entonces, a mí es lo que no me pasa, no me convence. Pero sobre todo, vamos a suponer que el modelo salió, digamos, está estimando el INE entre el 8 y el 12% de participación, o que ojalá y participe el 20%, pues, no, todos los que quieran. Sale. ¿Eso va a hacer que la gente tenga juicios más ágiles? No. ¿Va a hacer que la gente tenga justicia más barata? No. ¿Va a hacer que la gente tenga justicia más cercana? No. ¿Va a hacer que la gente tenga justicia más confiable? No. ¿Qué va a hacer? Simplemente un modelo distinto de nombramiento. Me parece que no es suficiente en el mejor de los casos y me parece que es un abuso total en el peor. Arturo. Pues a ver, una mentira clarísima. Damián dice, es que Morena eligió a las y a los candidatos. Es completamente falso. Primero, tendríamos que decir que en la Junta de Coordinación Política nosotros propusimos que todos los grupos parlamentarios pudieran participar. El PAN decidió no participar. ¿Por qué? Porque siempre le están sacando raja política a todo. O sea, ¿por qué iban a proponer? ¿Para qué? Para quejarse hoy, ¿no? Podrían proponer, podrían haber tenido gente dentro de los comités de evaluación. Segundo tema importante, vivimos en una democracia representativa. Y la realidad es que Morena y sus partidos aliados ganaron más del 80% de los distritos federales en todo el país. Es decir, hay una representación clarísima. Y sí, efectivamente,
esta representación que está en el Congreso como mayoría calificada tomó una determinación con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde y con Morena, después de que ellos decidieron no participar de seleccionar candidatos. Pero no solamente eso, fíjate, Pedro, también el Poder Judicial lo pudo hacer. Ese que juega de compinche con el PAN, ese que recibe a Santiago Krill y a Alito Moreno escondidas, ese Poder Judicial fue el que puso, por cierto, a la que fue procuradora de Genaro García Luna, hay que decirlo, ahí están las boletas también. Entonces, no fue Morena quien puso a los candidatos, hay que dejarlo claro también. Y finalmente, después de que llegaron un montonal de mexicanas y mexicanos, más de 30,000 a participar en este proceso, ¿no? Pasaron por los filtros que tenían que haber pasado, más de 7 filtros importantes, ¿no? Y finalmente fueron a una insaculación, que ellos no entienden lo que es la insaculación, les cuesta mucho trabajo. ¿Qué es la insaculación? Acabar con este tema de cuotas y cuates, que sea, después de haber pasado un proceso, la insaculación la que permita que no haya candidatos dirigidos. Y eso es muy sano en una democracia. El tema es que les molesta mucho, porque reitero, se les está yendo la posibilidad de seguir cabildeando con la justicia, como lo hacía Fernández de Ceballos, como lo hacía Girso Atz, ¿no? Que bueno, eran buenísimos cabildeando con la justicia. Hoy se terminó eso. Hoy sabes quién es el que va a tener la justicia para poderla juzgar y prejuzgar: el pueblo de México. Y es lo que no les gusta a ellos. Raúl. La verdad es que no nos parece justo que, culpando al modelo anterior del PRI y del PAN, donde era otra forma de elegir, como bien se ha dicho aquí en la mesa, eran otras reglas, eran otras condiciones, donde también hay que decirlo, se designaron ministros impresentables. Ahora Morena puso esta reforma judicial, siempre lo hemos dicho nosotros, mal llamada reforma judicial, porque es más de grilla electorera que de un acceso a la justicia. Si hubiéramos querido que la gente, que la ciudadanía pudiera tener un acceso a la justicia más pronta, más expedita, que no pasaras en la cárcel años, y aquí seguimos ampliando los catálogos de prisión preventiva. Por cierto, Movimiento Ciudadano ha votado en contra porque estamos llenando las cárceles de inocentes. Hubiéramos ido a reformar la ley de amparo para que cualquier ciudadano pudiera hacerlo de forma más accesible. Hubiéramos también hecho una reforma nacional a las fiscalías y a los ministerios públicos, que es la primera instancia y es donde más casos de corrupción a impunidad se da. Ojalá, Arturo, en verdad lo decimos, ojalá la analizaremos, y como siempre lo hemos hecho en la Cámara, si es una buena reforma, la vamos a votar a favor. Nosotros no hemos votado todo lo que se presenta de parte de algún partido, de parte de la presidenta o antes del presidente, todo en contra, por decir que no. Analizamos, estudiamos, si son buenas reformas, y en este caso, si viniera una reforma interesante a las fiscalías, que es donde siempre nosotros hemos pujado, ahí era la reforma judicial, a las fiscalías estatales y a los ministerios públicos, que es el primer acercamiento de cualquier ciudadano a la justicia. Fíjate, Sí, solo breve porque ya se nos fue el tiempo, pero adelante. Ojalá se acaben estos pactos, estos cabildeos indebidos. Yo no soy defensor de oficio de nadie. Lo que sí soy o trato de ser es una persona congruente entre lo que digo y lo que hago. Y si uno va a criticar, tiene que garantizar que tú no lo estás haciendo. Y el caso más grave que yo conozco de conflicto de interés y de cabildeo es al que señalaron con grabaciones y todo, y acusaciones de magistrados de la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia en el tiempo de Morena. No se trata aquí de que si Morena... Están mal todos, hombre. Corrijamos la justicia. Este no es un tema de popularidad. Y por cierto, eso que hablaban ahorita, que si los perfiles, que si participaron, pues es que la oferta era el estilo de siempre, el estilo del PRI, de hecho. Es un comité de 5. Yo pongo 3, tú propon 1. Pues no, hombre. ¿Qué debió haber sido el comité de evaluación? Pura gente brillante, destacada, honorable, rectores, en fin. Muy bien. Subordinados políticos. Y mira que los hay en esos comités, y fue una pena lo que pasó. Breve, por favor. Finalizo diciendo que lamento mucho que Damián Cepeda y su partido, el Partido del Cártel Inmobiliario, Acción Nacional, ¿no?, denoste de esa forma a los miles de mexicanas y mexicanos, abogadas, abogados, jóvenes, preparados, con maestrías, que están participando con mucho entusiasmo
en este proceso electoral. A todos ellos yo les mando un saludo muy fuerte. Gracias por creer en la reforma judicial. México va a cambiar y no vamos a permitir que ellos sigan haciendo lo que hicieron durante muchos años. Va la reforma judicial. Breve, por favor. Por el bien de México, decirles también que el Movimiento Ciudadano hacemos los votos y deseamos que tenga éxito. La reforma judicial ya está, así lo decidió Morena, que hagan su mejor esfuerzo en este difícil forma de hacer campaña y de poderse dar a conocer, y ojalá pueda participar mucha gente el próximo 2 de junio. Y que se ridiculicen lo menos posible, por favor. Vamos a la pausa, regresamos.